Muy buenas a todos, gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a hablar un poquito de la realidad virtual, ya que últimamente con el lanzamiento de Oculus, la versión final, y el HTC Vive, pues todo el mundo está ahí hablando que no para y parece que está de moda, al igual que la PlayStation VR. Bien, más o menos vamos a hacer un poco de retrospectiva y luego vamos a hacer un poco de comparativa de más o menos cómo está la cosa actualmente, al menos en mi opinión, nuevamente. Recordaréis, si sois de mi quinta, que la realidad virtual no es algo nuevo. Están ahora todos los chavales flipando como ¡ah, madre mía, lo que han inventado y tal! Pero recordaréis muchos que a finales de los 80, a principios de los 90 nos encontramos muchas veces imágenes, vídeos de prototipos de estos que eran bastante aparatosos, que cubrían toda la cabeza y tenían pinta de ser bastante caros. Normalmente las compañías siempre lo han intentado implementar con el reclamo de los videojuegos, ¿no? Una tecnología que te sumergía dentro del videojuego. En este caso, Nintendo, por ejemplo, se acercó hace bastante tiempo con las gafas 3D para la Famicom, así como Sega también se acercó con las Sega Glasses para la Master System. A fin de cuentas eran acercamientos a la hora de sumergirte, pero no dejaba de ser un 3D. Realmente de realidad virtual quien se pudo acercar en su día fue Atari, con su consola Jaguar, una consola que no fue para nada popular. Y aparte de, bueno, sacarle cosas prácticamente para unos cuantos juegos como fue la Atari Jaguar CD, también sacaron una especie como de prototipo de una especie de casco, de gafas de realidad virtual. Esta idea se quedó nada más que en proyecto y no se llegó a comercializar. De hecho, a día de hoy solo existen unos cuantos prototipos. Por otro lado, Nintendo hizo su propio display para la cabeza, como fue la Virtual Boy. Consola que, bueno, a mí de pequeñito me gustó bastante. Es cierto que fue bastante impopular y criticada a posteriori por su fracaso, por gente sobre todo que no la había utilizado. Y es gracioso ya que, bueno, hace unos años recordaréis que Wismichu y yo hicimos una especie como de review comparativa acerca de la primera versión del Oculus, la que costaba $300, y la Virtual Boy, ¿no? Más o menos ¿quién podía ganar, ¿no? Frente a realmente querer jugar juegos simplemente en una realidad inmersiva. Cierto es que obviamente el Oculus, a ver, era superior, pero tenía muchos problemas inicialmente. Muchos os preguntaréis por qué a Wismichu le daban esos mareos y náuseas. A mí personalmente no, ya que, bueno, soy de estómago fuerte, pero sí es cierto que llegué a notar no un mareo llegando a náuseas, pero sí algo como como que no me seguía, ¿no? Como que mi cabeza no reaccionaba al movimiento que realmente estaba haciendo con la cabeza. Esto es dado prácticamente, mucha gente lo achaca a los frames por segundo, ¿vale? De ahí que se diga, no, es que la PlayStation VR va a ser un fracaso porque no lo va a poder mover y tal. Es más bien por el refresco de la imagen, los hercios, más que realmente los frames por segundo. Y luego también influye, sobre todo en el DK1, el efecto de Screen Door. Para quien no lo sepa más o menos o no lo haya vivido, os pongo este ejemplo con esta demo. Como podéis ver, se ve como una especie de rejilla. Esto es dado a los píxeles de la pantalla. Al igual que si acercáis una cámara en HD se ve la separación de los píxeles en la pantalla. Obviamente si nuestros ojos los acercamos a la pantalla veremos esa separación de píxeles. Otro punto también es la baja persistencia. La baja persistencia, en la demo que os he puesto antes, podemos comprobar la diferencia de utilizarlo algo sin baja persistencia y otro con baja persistencia. Esto es algo que, aunque no lo creáis, es importante a la hora de crear mareo. O sea, yo ahora entiendo un poco la gente de originalmente por qué criticaba el Oculus y vamos por qué, digamos, dijimos eso, ¿no? De que, bueno, Virtual Boy de momento mejor a la hora de jugar a videojuegos inmersivos más que Oculus Rift. A día de hoy ha cambiado bastante la cosa. De hecho, hace unos meses me quise informar, ¿no? De, bueno, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Cómo ha evolucionado? Ya que hace unos meses también anunciaron el precio final del Oculus Rift y yo, que me pensaba más o menos que sería un poquito más caro que los Dev Kit, de repente... What the fuck? Oh my god. Ay, $600 del ala. No solo eso, sino que también por otra parte Valve, que es la compañía que lleva Steam, habló con HTC para implementar un HMD a sus juegos también y crear un mercado así nuevo. El problema es que también costaba... ¡Dios! $799. Por cierto, un apunte. ¿Por qué si eres americano el
Oculus te vale 599 dólares y sin embargo si eres europeo te vale 699. Entiendo muchas veces que las compañías hacen una conversión de, yo que sé, 599 dólares, 599 euros, pero 599 dólares no se traduce a 699 euros, al contrario, valdría 531 euros más o menos al cambio actual. Por otro lado, también el HTC Vive o Vive, 799 pasamos a 899 euros, que realmente serían 709 euros al cambio, o sea, supone mucho gasto económico. Y ahora os preguntaréis, ¿tanto ha cambiado como para esa cantidad de desembolso de dinero? Bien, a mí me atrajo bastante la idea de que han cambiado las pantallas, el ratio de refresco de imagen y más o menos el HTC Vive o Vive y el Oculus Rift, la versión de Consumer Version, por decirlo así, CV1, tenían unas características más o menos equilibradas. Pero hay que sumarle otro problema que lo hace más inaccesible aún, y es los requisitos mínimos. Para implementar el HTC Vive o el Oculus Rift, la versión de consumidores, se necesita estas características. Lo que te supone gastar más o menos unos 1000 euros al cambio en un PC decentito, ¿vale? Para mover esos aparatos de base, con lo cual el gasto se dispara. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la realidad virtual es inalcanzable para el bolsillo medio, por decirlo así? No tiene por qué. De hecho, os sorprendería. Lo más barato ahora mismo que hay para la realidad virtual es perfectamente las Google Cardboard, ¿vale? Os sorprendería saber que un móvil sencillo, como veis, un smartphone sencillo y normal, ¿vale? Puede mover perfectamente un programa de realidad virtual, lo que haría que con las Google Cardboard, que es simplemente un conjunto de cartones con dos lentes, nos la pondríamos aquí, nos separaría la imagen y entonces con el movimiento del propio giroscopio de nuestro smartphone nos podría hacer el efecto, ¿no?, inmersivo de estar ahí mismo. El problema aquí radica en una cosa, ¿vale? Y es que no tenemos ningún tipo de control. Es decir, sí, habría algún juego que otro que implementasen que con un mando Bluetooth pudieses jugar y de ahí con las Google Cardboard pudieras hacer algo, pero nos faltaría algo. Samsung, por su parte, ha hecho la Samsung VR, que son unas gafas entre comillas baratas. Nuevamente nos aplicamos al aparato que necesitan, ya que las Samsung VR son unas gafas también de realidad virtual de Samsung, pero en este caso necesitan determinados modelos de móviles Samsung que el más barato de segunda mano nos podría costar unos 300-400 euros, con lo cual ya el precio se dispara a pues unos 500 euros más o menos en un dispositivo que realmente vamos a utilizar solo con las aplicaciones que nos pongan en la Store de Samsung en este caso. Hay proyectos más o menos de conectarlo a lo que es el ordenador y tal, pero no están cuajando mucho. En todas maneras, estas gafas de móviles tienen un problema, y es que hay algo muy carente en ellas, y es el hecho del control, ya que bueno, si nos basamos en un mandito o en el movimiento simplemente de la cabeza, estamos sumergidos, sí, a nivel de cabeza, pero no podemos interactuar con las cosas con las manos. En este caso, ¿cómo habría una manera de que no fuese tan exuberantemente caro y a la vez pudiésemos utilizar el tema de la realidad virtual? ¿Cómo sería el siguiente avance? No quedarnos en los años 90 cuando ya esos cascos más o menos existían. Y es con el tema de la implementación de mandos de movimiento. En este caso, Sony nos ofrece con la PlayStation VR una experiencia más o menos con un HMD que los conectamos a una PlayStation 4 y con dos PlayStation Move más o menos, y la cámara de tracking nos movemos, nos detecta la cabeza, las manos y podemos movernos. El dispositivo cuesta de base 400 euros. El problema es que por ende necesitamos una PlayStation 4, con lo cual el precio se dispara a casi los 800 euros tirando por lo alto. Entonces seguimos en un presupuesto bastante alto. La solución, ¿qué sería? Optar por un Oculus malo, por decirlo así, de los primeros, y algún sensor de movimiento. Yo me informé acerca de si existían algún tipo de sensores de movimiento para el PC y tal, y sí, de hecho, bueno, ya conoceréis el Virtuix Omni, que es un dispositivo que más o menos nos detecta a la hora de correr, movernos y tal. Lo que pasa es que prácticamente está orientado a shooter, con lo cual nos limitaría un poco el hecho de la versatilidad de juegos a la hora de movernos, ya que nos faltaría realmente algo con que coger con las manos.
Si nos ofrece eso, por ejemplo, Razer en su día, hace ya bastantes años, no lo sabía yo, de hecho hace unos meses no lo conocía este dispositivo. Ya sabéis que yo no soy muy de gaming, pero Razer hace unos años sacó un periférico llamado Razer Hydra, ¿vale? Los Razer Hydra son como una especie de nunchucks, por decirlo así, nos capturaría el movimiento al igual que hace el Wiimote con Wiimotion Plus. En este caso con la diferencia de que la ubicación a la hora de apuntar está controlada por una central que ubica por los ejes que hay un campo electromagnético bastante pequeño la posición exacta del controlador, con lo cual nos sirve bastante a la hora de sumergirnos, por decirlo así, en el juego, ¿vale? A la hora de coger cosas, sacar cosas, tirar cosas. No sé, nos permite un control bastante más preciso. Todo esto no penséis que lo ha hecho Razer únicamente. La empresa que realmente ha hecho este dispositivo se llama Six Sense, ¿vale? Y de hecho a día de hoy tienen un producto que se llama STEM, que, bueno, nos captura ya no solo las manos, sino que también los pies, las piernas y la cabeza. La cabeza nos daría un poco igual, ¿vale? Porque ya las actuales, digamos, dispositivos de HMD nos capturan la cabeza, pero sin embargo... estamos otra vez ante la disponibilidad del precio. Cuesta $579 el aparatito. Entonces la opción más barata en este caso, como ya me habéis visto, es los Razer Hydra, ¿vale? Digamos bajo coste, ¿vale? Por decirlo así. Entonces, ¿qué nos queda? Un HMD más o menos que no funciona muy bien, unos mandos que nos controlan más o menos las manos, como podría ser por ejemplo los controles del HTC Vive, pero claro, el display es lo que falla. De hecho, el Oculus DK1 no captura, o sea, lo que es el posicionamiento de la cabeza. Sí nos captura los giros con el giroscopio, pero no capturaría lo que es si nos acercamos, si nos alejamos, si inclinamos hacia un lado, si inclinamos hacia el otro. Entonces nos faltaría eso realmente. Y aquí viene, por decirlo así, mi descubrimiento, que para nada os va a resultar nuevo para la gente que esté metida ya en el mundo de la realidad virtual y todo eso, ¿vale? Pero en este caso a mí pues no lo sabía, ¿vale? Y es que entre la Consumer Version 1, CV1, el que vale 700 euros, está una versión entre medias del DK1 y el CV1, que es el Oculus Rift DK2. El DK2 es como una especie de eslabón perdido, ¿no? Entre ni lo malo que tenía malísimo, ni lo bueno que tenía lo bueno del otro. La ventaja que tiene, ¿vale? A día de hoy es que podría ser un poco la combinación de ambas cosas, Razer Hydra y el Oculus DK2, más o menos lo que podríamos optar, ¿vale? Por bajo coste, ¿no? De realidad virtual. Las características básicas son de que el DK1 tiene una pantalla LCD de 1280 x 800 píxeles, el DK2 tiene una pantalla OLED de 1920 x 1080 píxeles y tanto el CV1 como el HTC Vive tienen una pantalla OLED de 2160 x 1200 píxeles, lo que supone más o menos el doble. En este caso sí es bastante más la resolución, lo que quita el efecto, por decirlo así, de screen door, ¿no? Aún así el DK2 tiene poco efecto de screen door en comparación con el DK1. El ratio de refresco sí es cierto que aquí cambia, ¿vale? El DK1 tiene 60 Hz, el DK2 mejoró bastante, puede llegar hasta 75 Hz, y en este caso tanto el HTC Vive como el Oculus Rift final tienen 90 Hz. El FOV, o lo que se conoce como campo de visión, algo bastante importante, ya que a la hora de nuestra perspectiva, por decirlo así, visual, nosotros podemos ver los laterales de la pantalla, es decir, sería como estar viendo desde unos prismáticos, ¿no? Ya que los laterales de la pantalla los veríamos. En este caso, el Field of View, o FOV, o campo de visión, en el caso del DK1 es de 110 grados, cuando en el DK2 aquí nos rebaja a 10 grados y bueno, en el resto es 110 grados también, con lo cual aquí es uno de los pocos puntos en el que el DK2 saldría perdiendo. Otra cosa importante es el tracking position, que es más o menos dónde te ubicas, como he explicado antes, que te capture, en este caso, no solo los giros de la cabeza, sino que también los laterales, los acercamientos, ¿vale? Eso es bastante importante. En el caso del DK1 no tenía nada de ello. En el caso del Oculus Rift DK2 implementaron, cosa que tampoco sabía, una especie como de camarita que nos captura los infrarrojos, por decirlo así, que tiene montado el display. En este caso, así vamos o menos utilizando como la misma tecnología que utiliza, por ejemplo, los cursores de Wii con la barra sensora, nos capturaría
el tema de la cabeza. En este caso también es inferior, obviamente, con el tema de la Consumer Version 1 del Oculus y el HTC Vive, que tienen capturamiento de la cabeza en la parte de atrás también, ya que tienen LED infrarrojos en la parte de atrás también. Un punto a favor del HTC Vive, por ejemplo, es la zona de captura. Es mucho más grande que, por ejemplo, el Oculus Rift en la versión final o en el DK2. Baja persistencia, es algo que he comentado antes, sobra decirlo, que el DK1 no tiene, cuando el resto sí. Con lo cual, más o menos llegamos a una conclusión entre medias, ¿no? De que el DK2 era un producto bueno, pero obviamente no alcanza la calidad de los de ahora. La diferencia de precio realmente compensa. Por ejemplo, una cosa que me hizo bastante gracia, y es que al descubrir gente que abría el DK2, se encontraban de que la pantalla, a diferencia del DK1, que es una pantalla bastante rara de encontrar, es una pantalla de un Galaxy Note 3. Y de hecho yo creo que por aquí es cuando empezaron a tener holdings Oculus con Samsung a la hora de hacer la Samsung VR, ya que la Samsung VR la veis siempre que pone Powered by Oculus. Sin embargo, del HTC Vive y de la Consumer Version 1 no se sabe mucho qué tipo de pantallas reales de fabricantes tienen montadas, con lo cual si se nos cae al suelo, se nos rompe la pantalla, o en su defecto, ya sabéis que yo trabajo relacionado con el tema de reparaciones, testeo de informática, electrónica y tal. Pantallas normalmente, al mucho uso, sobre todo de las pantallas pequeñas, se suelen, digamos, dejar huellas de presencia, ghosting, por decirlo así, en la imagen, y la verdad es que cuando se rompen, cambiarlas es un engorro. Si damos con que con una pantalla simple que la podemos comprar en China, del Galaxy Note 3, podemos cambiar nuestro display de Oculus, está bastante bien en cuanto a tema de durabilidad. Otra cosa en cuanto a tema de durabilidad es que en el caso del DK1, si se nos jorobase el cable, sustituirlo supondría abrir todo el aparato y cambiarlo todo. Sin embargo, con el DK2, la posibilidad que tiene es simplemente desconectar los cables y sustituirlos por un cable HDMI y un cable mini USB a USB. Al igual que hay gente también, quiero recalcar, que se montan sus propios Oculus. Hay unos kits que se monta la gente, Oculus en casa, a raíz de pantallas que le ponen, le quitan, pero claro, tienes que saber bastante electrónica y luego ser un manitas. Con lo cual, este vídeo lo he hecho un poco para disipar un poco la duda de si a alguien le gustaría ya el tema de probar en casa lo que es la realidad virtual, pero tampoco gastarse demasiado como lo que pide. No quiero desmerecer y ni mucho menos a la gente que tenga reservado tanto el HTC Vive, se haya comprado el Oculus CV1, lo que sea, ¿vale? Respeto, ante todo, son aparatos muy buenos, ¿vale? Pero estoy haciendo este vídeo, lo recalco, para la gente más o menos de mediano presupuesto que quiere probarlo pero que no quiere empezar por lo bajo como sería unas Google Cardboard. El precio más o menos que lo que podemos encontrar actualmente del Oculus DK1 es de 160 euros a unos 200 y pico, casi 300 como mucho si viene completo y en bastante buen estado. Lo bueno que tiene el DK2 es que toda la gente que se lo ha comprado prácticamente le ha enganchado la realidad virtual y ahora quieren optar por un HTC Vive o un Oculus Rift en la versión final. Entonces, bueno, versión final entre comillas porque lo mismo es sacan otro modelo. Entonces, al querer deshacerse de ello, puedes encontrar precios bastante económicos, como es algunos que podéis ver aquí, de 260 euros más o menos, aunque más o menos los precios oscilan hasta 350 euros. Personalmente el mío me lo hace de un amigo, con lo cual se lo agradezco bastante. Y bueno, así también como para, si en un futuro os gusta, pues podríamos hacer algún vídeo que otro con él. Al igual que los Razer Hydra, que los Razer Hydra en este caso sí los he comprado y los podéis encontrar más o menos por unos 60 euros, 80, dista bastante del precio inicial de salida, con lo cual es una optativa a no comprar los SixSense STEM, pero bueno, no nos capturará los pies en este caso, porque la cabeza realmente ya lo tenemos con el Oculus. Y todo esto para tener en cuenta que, por ejemplo, actualmente la Consumer Version del Oculus Rift cuesta 700 euros, no viene con ningún mando de movimiento, en su lugar tiene un mando de Xbox One, que la verdad no justifica demasiado el precio de diferencia, porque también tiene la camarita para capturar la cabeza y poco más, y auriculares integrados, pero nuevamente, con lo que sí justificaría algo más es con el HTC Vive, que sí te viene con los mandos de control, los sensores de posicionamiento, al igual que el HMD. Entonces, contando que Oculus también va a sacar los suyos propios, seguramente que la diferencia de precios sean unos 100 euros más o menos, 100 y pico, con lo cual nos supondría que más o menos unos 850 nos tendríamos que gastar de base, sin contar nuevamente el PC de gran potencia que necesitamos para mover ambos aparatos, con respecto a un dispositivo que actualmente está desfasado entre comillas, pero que al cambio, si buscamos muy bien, sensor de movimiento y HMD nos pueden costar, incluido con la cámara obviamente del DK2, unos 320 euros, con lo cual la diferencia son más o menos de unos 400
200 y pico euros. ¿Justifica la diferencia de precio porque tenga el doble de resolución, más hercios y un poquito más de campo de visión? En mi opinión de momento no, pero obviamente esto es la ley de cuando se haga viejo valdrá más barato. Entonces, si alguien quiere esperar, bueno, que sepa esta información, porque yo personalmente no la sabía y la verdad es que estaba bastante interesado en pillarme la versión final del Oculus, pero suponía demasiado gasto, tanto de hacer un PC como de comprar el propio dispositivo. Así que de momento voy tirando con esto, y de hecho me permite, porque el Oculus DK2, aunque no lo creáis, han programado un mogollón de cosas que a día de hoy no son compatibles ni siquiera con HTC Vive, como es jugar con emuladores y cosas bastante variopintas que, bueno, me imagino que en un futuro implementarán. Y oye, si os parece gracioso, también podría tener gameplays al canal de juegos, en este caso de GameCube, de Wii, que en la realidad virtual se ven cosas que no verías en la tele originalmente en juegos que has jugado toda la vida, y la verdad me parece bastante gracioso, al margen de oye, mira la sensación que me provoca y todo eso, ¿vale? Pero que bueno, también estaría bien. No sé, vosotros decidís, gente. Yo hasta aquí el vídeo de hoy, os he traído un poquito la información que sé, que me gustaría compartir con vosotros, y lo mismo, comentar vosotros, darme vuestra opinión y qué os parece, no sé. Así que nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.